Bueno, el mundo del trabajo sería diferente, mucho peor, si no hubiera existido la OIT, si no nos hubieran dado un mandato a un organismo multilateral y tripartito como es la OIT, un organismo único en la historia, un mandato en favor de la justicia social y el trabajo decente, bajo la idea de que no puede haber paz mundial duradera sin justicia social y que no puede haber justicia social sin unas condiciones dignas de trabajo. Y esa idea sigue subsistiendo hoy, porque aunque hemos avanzado mucho, todavía hay muchos déficits del trabajo decente y además hay nuevos retos, nuevos desafíos, un mundo que está cambiando y a una velocidad enorme, con la digitalización, con la transición energética, con los cambios demográficos, con la irrupción de las migraciones, con nuevos derechos que hay que afrontar de una vez por todas, como los derechos de las mujeres a la igualdad. Bueno, todo esto nos crea nuevos desafíos, así que estamos deseando que nos den un nuevo mandato para los próximos 100 años, porque hace falta. Bueno, el futuro no está escrito, el futuro dependerá de lo que hagamos. Las visiones tecno-optimistas no tienen sentido porque los riesgos son muchos. Las visiones tecno-pesimistas tampoco, porque eso es un derrotismo y el futuro puede ser prometedor. Pero entonces lo que hay que abordar es identificar bien cuáles son las oportunidades que nos da el futuro de resolver problemas irresueltos y también cuáles son los desafíos y las dificultades y los efectos adversos que estamos encontrando. Y sobre eso pues intentar maximizar las oportunidades e intentar mitigar los efectos adversos. Pero en definitiva lo que sí estamos sujetos, y eso va a ser así, es a una gran transición. Y la clave es cómo organizar esta transición para que esta transición sea justa. ¿Qué significa que sea justa? Que nadie se quede en la cuneta. Y en esto los objetivos de la OIT están perfectamente alineados con los objetivos de Naciones Unidas, con los objetivos de desarrollo sostenible, que persiguen eso. Es una mirada sobre las personas para la prosperidad, para la paz y para el planeta, porque no hay futuro en un planeta muerto o en un planeta donde la vida no sea posible. Pues lo mismo pasa en la sociedad. O la transición se hace justa, o si no la convivencia no va a ser posible. Si fruto de estos cambios cientos de millones de personas quedan excluidos, quedan arrinconados, no será posible la convivencia, no será posible la paz. Entonces estamos condenados a entendernos y condenados a gobernar este futuro con cosas que ya sabemos. Las instituciones del trabajo existen incluso antes de la OIT. La OIT lo que hace es dar contenido a esas instituciones del trabajo y darles la oportunidad de trabajar en común. ¿Cuáles son esas instituciones del trabajo? Lo primero es el derecho del trabajo. El trabajo no es una mercancía. Y no es una mercancía porque lo realizan personas. Y las personas son sujetos de derecho. Y por tanto el derecho del trabajo ha nacido para proteger esos derechos de esas personas que están en una situación desequilibrada. Porque la situación de los trabajadores respecto a las empresas que los contratan o a las plataformas, como sucede actualmente, que los contratan, no es una situación de equilibrio, no es una situación de igualdad. Esto no es como el derecho mercantil, es una situación de desequilibrio. Y el derecho del trabajo, que es la primera institución del trabajo, viene a restablecer el equilibrio sobre la base de unos derechos que son consustanciales a esas personas que trabajan, porque el trabajo no es una mercancía. Esta es la base de esa institución. Pero luego el trabajo se realiza en empresas y hay empresarios, hay empleadores que tienen unas posibilidades de desarrollar su actividad económica y que debe ser apoyada esas posibilidades y que además el desarrollo de esa actividad económica pues va a ser fomento de muchos empleos, como también lo va a ser el de la actividad pública, que es generadora de muchísimos empleos, en fin. Y las personas que tienen responsabilidades empresariales, las organizaciones empresariales, las empresas, tienen también algo que decir y tendrán que agruparse y colectivamente tienen algo que decir. Es otra institución del trabajo. O sea, estas instituciones que son variadas y que tienen que trabajar conjuntamente para establecer una legislación universal, que ese es el otro mandato de la OIT. Uno era la justicia social para el trabajo decente y el otro era, vamos a construir una organización multilateral de todo el mundo, porque si
el derecho al trabajo no se respeta en algún país, pues pone dificultades para que se pueda respetar en los demás. Y eso que era verdad hace 100 años, hoy es una verdad clamorosa. Hoy vivimos en un mundo global donde incluso la organización de la producción se organiza globalmente, cada vez más fragmentada, pero cada vez más globalizada y coordinada. Entonces, es necesario que haya una legislación global, las normas internacionales del trabajo. La función de la OIT es elaborar de manera tripartita esas normas. Bueno, hoy, en el mundo de hoy y del mañana, es más necesario que nunca y, por lo tanto, la OIT en este centenario sale reforzada. Y creo que su sentido tiene un sentido más que nunca para establecer esas normas mínimas. ¿Y qué es lo que tendrá que hacer la organización ahora en su centenario? En la conferencia del centenario que se celebrará en junio. Bueno, pues lo que esperamos, sí, un homenaje, claro que esperamos un homenaje, reconocimientos, hemos tenido muchos. Hace 50 años, con ocasión del 50 aniversario, nos dieron el Premio Nobel de la Paz. En fin, estamos muy orgullosos de todos los reconocimientos que estamos recibiendo. Hoy mismo aquí hemos recibido reconocimiento por parte de la Generalitat, por parte de las organizaciones sindicales y empresariales. Estamos muy orgullosos. Pero lo que necesitamos es un mandato, un nuevo mandato para poder hacer esas normas internacionales del trabajo en correspondencia con los desafíos de nuestro tiempo, para poder organizar esos procesos transicionales de trabajadores que van a haber cambiado su trabajo, que puede que vean perdido su sector, que puede que vean perdida su empresa o incluso su profesión, y que qué hacen en ese periodo de cambio. En esa situación transicional está generando mucha incertidumbre. Hay gente que no sabe qué va a pasar. Bueno, pues, ¿y qué les podemos decir? Efectivamente, les tenemos que decir que muchas cosas van a cambiar, que su sector o su profesión puede desaparecer, pero que el contrato social se va a mantener y que no les va a faltar un ingreso, que no les va a faltar una protección social para ellos y para sus familias, su atención sanitaria, su educación, y que no les va a faltar la formación necesaria para transitar a otra profesión. Y que esa situación será eso, transicional. Ahí está la clave del éxito. Y claro, eso solo puede venir del diálogo tripartito. Si hay diálogo tripartito, los sindicatos ahí, como buenos representantes de los trabajadores, harán sus propuestas, los empleadores tendrán que ver cómo se ajustan esas propuestas para que las empresas tiren para adelante y sean viables, las administraciones públicas tendrán que asumir, los poderes públicos, la responsabilidad que le corresponde de armar la nueva legislación que atienda a las nuevas realidades, porque la legislación existente sigue siendo válida para muchas cosas. Hay quien la considera más obsoleta de lo que es. No, sigue siendo válida, pero también tiene que cambiar para asumir las nuevas realidades. E incluso la protección social, el enfoque de protección social también tiene que cambiar, porque no es lo mismo cuando lo que esperas es alguna situación de desempleo aquí y allí, que cuando te encuentras con que se puede dar esas situaciones transicionales de una forma muy masiva y muy continua. Pues igual necesitas sistemas de protección social que funcionen también muy automáticamente y de manera menos condicionada. Una de las dificultades que tenemos es que todo este proceso de cambio se está haciendo en un mundo que es desigual, que es económicamente desigual y que hay muchas desigualdades que están enquistadas. ¿Por qué? Por ejemplo, desde el punto de vista del número de empleos. Es verdad que probablemente el cambio no signifique la pérdida de empleos, que al final del proceso haya más empleos de los que había antes. En la transición energética estamos seguros que al final va a haber muchos más empleos. Hemos estudiado de aquí a 2030, para cumplir los acuerdos de París y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar así un cambio climático catastrófico, de aquí a 2030 los cambios energéticos que hay que hacer, crear energías renovables, energía distribuida, eficiencia energética, etcétera, para sustituir los combustibles fósiles, van a crear 24 millones de nuevos empleos. Es impresionante, pero se van a perder 6. Y la cuestión está que aunque se van a crear 4 veces más que los que se van a perder, los que se crean no se crean ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se destruyen. Entonces, a las desigualdades existentes vendrán las desigualdades de los impactos del cambio, que son desiguales territorialmente y que son desiguales sectorialmente. Por eso,
No se puede dejar a la espontaneidad de las cosas, que vayan a resolver todos los problemas, porque al final habrá más prosperidad, más riqueza y ya se repartirá. No, las cosas no funcionan así. Y por lo tanto es necesario que socialmente se actúe, teniendo en cuenta esos cambios y esos condicionantes que representan los cambios, cómo no, pero que se actúe. Y que se actúe precisamente en el terreno de las desigualdades. Ese es el gran desafío. Bueno, el gran desafío de la economía mundial, para empezar, es ese. El Foro de Davos, hace creo que 3 años, encargó a los expertos para su reunión que les dijeran cuáles eran los problemas más importantes, los obstáculos más importantes al desarrollo económico que se iban a encontrar. Estamos hablando del Foro de Davos, estamos hablando de los que dominan económicamente el mundo, del mundo empresarial más avanzado y más enriquecido. Y lo que les dijeron los expertos a los que le encargaron el informe, les dijeron que el mayor riesgo para el desarrollo económico mundial en ese momento era la desigualdad. Si continúa la desigualdad, eso será un tapón al desarrollo económico. Por lo tanto, ya tenemos esa desigualdad que hay que resolver. Hay las desigualdades de género, que esta vez sí hay que resolverlas sí o sí, porque la demanda feminista de las mujeres que dicen que ya, no, se acabó, no soportamos más esta situación de desigualdad, que empieza en el hogar, que empieza por la desigual distribución de los trabajos de cuidados no remunerados que recaen principalmente en las mujeres, que sigue en los obstáculos para entrar en el mercado de trabajo. 70% de las mujeres en el mundo dice que quieren un empleo en el mercado de trabajo y solo 41% de las mujeres en edad de trabajar son parte de lo que se llama población activa. O sea, obstáculo. Y cuando entran, las peores profesiones. Y cuando tienen las profesiones iguales que los hombres, peor remuneradas. Incluso diré más, conforme avanzan, cuanto más cualificadas son las profesiones de las mujeres, la brecha de género es mayor. Bueno, han dicho, no, se acabó. Y realmente cualquier proyección hacia el futuro del trabajo es una proyección que tiene que resolver esta desigualdad. Pero claro, las desigualdades generan también otros movimientos. Hay un mundo de tendencias demográficas desigual. Tenemos lo que se llama el invierno demográfico en unas partes del mundo, en unas regiones del mundo, en Europa, por ejemplo. Y tenemos otras partes con una pujanza demográfica enorme, como el África subsahariana. Y todo eso en un mundo económicamente desigual, pues también genera movimientos migratorios. Y tenemos en el mundo, además acelerados por otros, el cambio climático hace mayores desplazamientos de personas. Entonces, los movimientos migratorios se están incrementando, pero de una forma portentosa. Hay 264 millones de migrantes ahora mismo en el mundo. Pero lo más probable es que se doblen en los próximos 10 o 15 años, que nos encontremos con 400, 500 millones de migrantes. Bueno, y la situación de los migrantes en los países es una situación desigual. Formalmente puede que se les apliquen los mismos derechos, realmente no. Y esa es otra situación de desigualdad que hay que acometer. Es decir, que uno de los mayores desafíos de este futuro de trabajo es ir resolviendo las desigualdades. Y todas, además, unas alimentan a otras, y entonces un enfoque de resolución de las desigualdades es un enfoque necesario. No cumpliremos nuestro mandato de justicia social si no acometemos con valentía, con claridad, todo este mundo de desigualdades que se está manejando. Y es posible ir a un mundo más equilibrado. Y el equilibrio también favorecerá la convivencia, porque si no, ya digo, lo que está en riesgo es la convivencia. Y volvemos al principio, cuando se creó la OIT después de la Primera Guerra Mundial. No puede haber paz mundial sin justicia social, sin equilibrios que ahora se están rompiendo y que hay que volver a recomponer. Hay muchos desafíos que vienen de los cambios que está habiendo en el mundo del trabajo, y no solo los de trabajo en plataformas. O sea, en realidad lo que está cambiando es la organización de la producción. Y a raíz de los cambios en la organización de la producción, que se hace de una manera cada vez más fragmentada, pero a la vez cada vez más interconectada, en vez de grandes unidades productivas como nos podíamos encontrar en el pasado, sí, nos encontramos
con unidades productivas enormes, pero distribuidas en todo el mundo a través de procesos muy fragmentados y interconectados por una logística que hoy es posible y antes no era posible. Y este es el mayor desafío, ¿eh? Hoy hay 300 millones de trabajadores en el mundo que trabajan en cadenas mundiales de suministro. Y en breve seremos 900, 1.000 millones de trabajadores en el mundo, un tercio de la fuerza laboral que trabajará en cadenas mundiales de suministro. Bueno, esta es una de las cuestiones que representan también desafíos para el derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo, aunque tiene una base multilateral con las normas de la OIT, después se aplica a nivel nacional, o en el caso europeo a nivel regional y nacional, ¿eh? Ahí hay una combinación diferente. Pero la organización de la producción y del trabajo hoy es mundial y requiere actuaciones de carácter mundial. Y algo de eso ya se ha ido realizando. Son más de 100 los acuerdos marco internacionales firmados entre federaciones sindicales mundiales que representan a los trabajadores de ese sector y marcas internacionales. ¿Esto es una especie de protonegociación colectiva internacional? Bueno, podría serlo, o sea, es indicador de que existe esa necesidad, pero es con marcas. No existen todavía sectores organizados en el ámbito empresarial que puedan responder a una negociación colectiva internacional, como sí existen sectores organizados en el ámbito de los trabajadores. Por eso, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Rana Plaza, cuando se derrumbó aquel edificio en el peor accidente laboral de la historia, 1.100 y pico trabajadores, trabajadoras, la mayoría costureras, que murieron allí en ese edificio. Bueno, la catarsis fue tal, la necesidad de responder a la situación de las fábricas en Bangladesh fue tal que había que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo llegaron 2 federaciones sindicales mundiales con más de 200 marcas, no con una asociación de empresas, sino con 200 marcas individualmente. Y, por cierto, también una ONG, Ropa Limpia, que actuaba sobre las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en aquel ámbito. Y, por cierto, también con una presencia de la OIT, cosa insólita que nunca había sucedido. Bueno, esto nos indica que la realidad va conformando nuevas formas de responder a las nuevas necesidades de negociación. Bueno, esa es una parte que tiene, y el trabajo de cadenas mundiales de suministro inicialmente ha supuesto en muchos países deslocalización. Bueno, Cataluña es un territorio que ha vivido claramente toda esa deslocalización de lo que fue su industria tradicional, pero no en estos tiempos. Son décadas las que vienen sucediendo. Hoy es un factor de elevación de los salarios de los trabajadores en el mundo, porque claro, esos trabajadores se están agrupando, se están organizando, están formando sindicatos, están demandando mejoras salariales, están aumentando sus salarios, está aumentando su protección social. En la disminución que ha habido de la pobreza extrema de los trabajadores, que a principios de siglo estaba en 800 millones y ahora está en 300 millones, siguen siendo una barbaridad, ¿eh? Pero se ha reducido de 800 a 300 millones. Buena parte ha tenido que ver con los trabajadores de estas cadenas mundiales de suministro, es decir, que se reconfigura una nueva manera de organización de los trabajadores, de vindicación de los trabajadores, de conformación de derechos salariales y de protección social, insuficiente sí, pero se va confirmando. Entonces, a partir de ahí habrá que poner las nuevas herramientas. Y eso, claro, para el sindicalismo, bueno, es algo que le interpela y que tendrá que pensar cómo estructura su acción. Bueno, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Hay empresas de matriz española y sindicatos como comisiones obreras que llegaron a un acuerdo. Es el caso de Inditex, que llegaron a un acuerdo con Inditex para poder actuar en el conjunto de la cadena de suministro y para establecer unos derechos mínimos en el conjunto y una acción sindical y una intervención sindical, una auditoría, participando en las auditorías. Todas las marcas internacionales tienen auditorías sobre sus talleres, pero son auditorías sobre el proceso de producción, porque las que son de confección lo que quieren es garantizar que la confección de la prenda que van a vender está hecha en condiciones. Y la auditoría de calidad de la producción está hecha.
Bueno, ¿qué se hizo? Se añadió la auditoría de la calidad del trabajo. Y eso realmente ha servido para ir mejorando, no ha resuelto todos los problemas que hay, pero ha servido para ir mejorando. Bueno, eso da pistas de cómo puede haber una adaptación de la acción sindical y a internacionalizarse más, donde ya la acción sindical internacional no es solo de solidaridad, no es solo de compromiso mutuo, es de acción sindical común, a intervenir en el conjunto. En el caso de las economías de plataforma, bueno, ahí hay una variedad enorme. Ahí hay algunos casos que en realidad no son nuevos, son oficios, por ejemplo, de repartidores u otros oficios que ya existían. Lo único que esa plataforma ha utilizado la nueva manera de organizarse y de conectar a los trabajadores y su trabajo a través de una aplicación, que es donde está la verdadera tecnología en la organización del trabajo, para facilitar lo que suavemente llamaríamos una fuga del derecho del trabajo, lo que claramente significa eludir sus responsabilidades laborales e incluso sus responsabilidades fiscales. Y eso los tribunales, más la acción sindical que lleva los casos a los tribunales, más la organización de los propios trabajadores de esos sectores, bueno, pues está reconfigurando y diciendo, no, mire usted, ahí hay una relación laboral y de ajenidad que se dice, y por lo tanto hay unas responsabilidades laborales de la empresa hacia esos trabajadores. Esos trabajadores tienen derecho, que este es muy importante, a la libertad sindical y a la negociación colectiva, que es lo que no se suele dar ahí, tienen derecho a unas condiciones de salud y seguridad, a un plan preventivo, a una formación, etcétera, etcétera. Bueno, ese más o menos se puede ir reformulando. El problema es en lo que nosotros llamamos los nuevos jornaleros digitales. Así como antes iban los jornaleros a la Plaza del Pueblo a ver si les caía un trabajo y cuando les caía uno de muchas horas y muy mal pagado. Lo mismo, hay decenas de miles, cientos de miles de personas en el mundo, son una parte todavía pequeña del mundo del trabajo, pero ahí están, que están frente a la pantalla de su ordenador buscando un trabajo. Y dedican muchas horas y mucho tiempo a buscar un trabajo. Y cuando les cae, pues ese trabajo le requiere muchas horas. Y está mal pagado. Hemos calculado cuánto se paga. Y se paga 3 euros la hora, sin contar el tiempo de búsqueda de trabajo que hay. Y a veces no se paga. Y son trabajos muy cualificados. O sea, no es pensar, no, si te cualificas ya ganarás bien. No. Si te cualificas y hay unas normas de derecho del trabajo que llegan donde tú estás y se respetan, claro que ganarás conforme a tu cualificación y tu merecimiento. Pero esto es más difícil. ¿Por qué? Porque tú estás aquí en Barcelona haciendo ese trabajo, pero quien te contrata es una plataforma que está en Singapur, que está haciendo un trabajo para una empresa de Estados Unidos y que estás trabajando en coworking, en crowdworking, con otros y con multitud de otros. Personas que están haciendo el mismo trabajo de traducción, de tratamiento de textos, de diseño, ya digo, de tareas bastante cualificadas. ¿Con qué legislación aplicamos? ¿A qué administración del trabajo se le piden responsabilidades? ¿Qué inspección de trabajo inspecciona eso? Bueno, son nuevas formas. La OIT, o la Comisión Mundial que ha creado la OIT para responder a todo esto, ha hecho una propuesta que es muy inteligente. Ha dicho, bueno, sea cual sea el tipo de contrato, sea cual sea el tipo de trabajo, sea cual sea el tipo de país en el que alguien esté, ¿por qué no establecemos una garantía laboral universal que integre pues, unos cuantos derechos elementales? ¿Cuáles? Los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT, que es no trabajo forzoso, no trabajo infantil, no discriminación y libertad sindical y negociación colectiva, más un salario vital que permita vivir dignamente, unas condiciones de salud y seguridad y un tiempo de trabajo, que por un lado sea limitado, que no sea excesivo, pero que por otro lado también sea garantizado, porque la gente necesita un tiempo mínimo de trabajo para poder comprometerse con ese trabajo. Bueno, esa es la propuesta. Creo que es una brillante idea. No sé si en Ginebra, en junio, la Conferencia Internacional del Trabajo va a asumir esa propuesta dentro de la declaración
del centenario. Desde la oficina esperamos que sí, porque eso nos dará un nuevo instrumento para responder a los desafíos de nuestro tiempo, que es de lo que se trata. Todas las instituciones del trabajo tienen que cambiar. Tienen que mantener la esencia de lo que eran el derecho al trabajo, la administración laboral, la inspección de trabajo, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales tienen que mantener la esencia, porque ha dado muchos beneficios a la sociedad y muchos beneficios a la convivencia. Pero también tienen que adaptarse. Si estamos en una organización de trabajo diferente y mucho más fragmentada, no es lo mismo organizar a los trabajadores en grandes unidades de trabajo, como sucedía antes, que si eso se fragmenta en cadenas mundiales de suministro, o en unos niveles de subcontratación de la subcontratación de la subcontratación. Todo eso, las propias estructuras sindicales tradicionales que estaban hechas en función de unos sectores u otros, pues todo eso hay que repensarlo. También tienen más dificultades para llegar a todos los trabajadores, para representarlos. Y por lo tanto tendrán que hacer el pensamiento necesario y tendrán que tener una voluntad de autorreforma. Sin voluntad de autorreforma ya saben que están perdidos. Tendrán que tener una voluntad de autorreforma. A mí me consta que la tienen. Que luego acierten más o menos ya veremos. Pero, y hablo de autorreforma porque ni a los trabajadores ni a los empresarios nadie les tiene que decir cómo se tienen que reformar. Serán ellos los que para hacer su función tendrán que hacer esos cambios. Y la otra cuestión es que eso no es un asunto solo de los trabajadores, solo de los empleadores, solo de las administraciones. Es un asunto de todos y es un asunto de la acción pública. La acción pública, las leyes que protegen la libertad sindical y que amparan la libertad sindical, que en el concepto de OIT incluye a los trabajadores, pero incluye también la capacidad de organizarse libremente los empleadores. Todo eso, la administración pública tendrá que fortalecerlo. Y particularmente la representatividad. Entonces, los instrumentos de representatividad que hay, que son la afiliación, pero también son las elecciones sindicales, las elecciones como existen en la sociedad civil y en los procesos de elecciones políticas, pues tendrá que haber, los trabajadores tendrán que poder todas, poder participar y elegir a sus representantes. Y que exista una verdadera conexión entre representantes y representados, pero porque existen los mecanismos públicos para hacer eso posible, porque eso hay que hacerlo legalmente, eso hay que hacerlo con mecanismos legales, públicos y transparentes. De eso se trata. Entonces, claro que los sindicatos están llamados a una reforma enorme, pero podrían salir muy fortalecidos, podrían resolver algunos de los problemas que tienen, como en el mundo actual todas las instituciones, pues bueno, tienen problemas de representatividad, y los sindicatos pues también sufren algunas de esas situaciones de agotamiento de esas crisis de representatividad. Bueno, el cambio, bueno, puede ser mano de santo, puede ser una oportunidad para reforzarse y salir mucho más reforzados, salir con un nivel de representatividad más amplia, con un nivel de participación de los trabajadores más amplia y acometer sus funciones a lo largo de los próximos 100 años, que decimos nosotros, que son funciones absolutamente imprescindibles. Y tiene que haber un marco de diálogo social. Porque mira, sin diálogo social, los trabajadores no pueden tener esperanza. Porque ellos no tienen el boletín oficial para editar las leyes. Porque ellos no tienen la capacidad de organización del trabajo en la empresa. Entonces necesitan el diálogo social, necesitan dónde poder ir a plantear sus demandas, discutir sus demandas, llegar a acuerdos y garantizar que esos acuerdos van al boletín oficial del Estado y forman parte del cambio de la organización del trabajo en la empresa para mejorar sus condiciones de trabajo o sus condiciones salariales. O sea, los trabajadores sin diálogo social no pueden tener esperanza. Pero la otra parte, que son mucho más poderosos, no tendrían límites. Entonces el diálogo social es imprescindible. Yo ya digo, todo hay que trabajárselo y desde luego pensar que espontáneamente las cosas ya se arreglarán, no. Espontáneamente hay demasiadas tendencias negativas que harán que vayan a peor. Pero si se trabaja adecuadamente, con inteligencia, con diálogo, yo sí creo
en un futuro más prometedor.